Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Nuestro libro de hoy, Casa Damasco, de Marwan Soto Antaki. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Cuéntale a la gente de qué va tu libro. Te cuento, Casa Damasco es la historia de una chica, una mujer mexicana de origen sirio, que regresa a Damasco después de varios años de no haber ido y regresa a resolver los temas pendientes que deja la muerte. Su madre muere un año antes y vuelve para resolver la herencia, le dejan una casa, reencontrarse con su familia y demás. Pero ella llega a Damasco justo 2 semanas antes de que inicien los levantamientos que originaron la guerra civil, que llevamos viendo casi 3 años en la televisión, que ya lleva con esto más de 120,000 muertos y demás, ¿no? Ella llega 2 semanas antes, ¿no? Llega el mismo día que en Egipto se da esta gran manifestación en Plaza Tahrir que logra derrocar al gobierno de Mubarak, ¿no? Bueno, en Siria, antes del conflicto, o sea, es muy complicado vivir ahora lo que se hace es sobrevivir, pero antes vivir era muy complicado, porque es un país que tiene una dictadura militar que tiene más de 40, 42 años en el poder, ¿no? Entre padre e hijo. Tenían una red de corrupción espantosa para poder hacer cualquier tontería, o sea, ir a comprar unos cigarros que no sean los cigarros locales, una botella de whisky, rentar un coche, un visado. Necesitabas la ayuda del Mujavarat, que el Mujavarat es la policía secreta. Era una red de una especie de colaboradores, ¿no? A través de los cuales se hacía cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, bueno, llega esta chica que se llama Wissam y con ayuda del Mujavarat, del policía secreta, amigo de la familia, empieza a realizar los trámites de sucesión. Pum, a las 2 semanas empieza Siria con su propia primavera árabe, ¿no? Conforme va evolucionando los conflictos, los levantamientos que se desarrollan en esta guerra civil, vamos conociendo la relación de estos dos que terminan enamorándose y vamos descubriendo la relación de Wissam con su familia, una familia que se va destruyendo a sí misma con líos de sábanas, líos de robos, de mezquindad, el tío le quiere quitar la casa que le dejó su madre, cosas del estilo, y vamos descubriendo no solo su familia, sino también la relación que existe en el país y qué es lo que está ocasionando la guerra civil que estamos viendo en la televisión, ¿no? Es una mirada muy, muy íntima a través de la cual vas entendiendo las razones del conflicto, el grueso de la novela termina siendo coincidentemente en tiempo real, ¿no? Y al final dibujo un posible futuro de lo que podría terminar el conflicto sirio. Oye, aquí planteas la pregunta, ¿se puede amar el mal? ¿Se puede amar a un país que está enfermo, a una persona, a una familia que llega a tener todos estos conflictos internos? Mira, digo, no es algo que yo vaya a responder, yo lo que estoy buscando es que el lector se genere esa pregunta, ¿no? A nivel personal, que eso no creo que lo encuentre esta novela, sí, creo que sí, ¿no? Creo que todos nos hemos enamorado en algún momento de nuestra vida de alguien que no debimos de habernos enamorado. A todos nos han destruido el corazón alguien que decimos, pero ¿qué hacía ahí, no? Pero ¿cómo caí ahí? O sea, ¿cómo caí? Bueno, lo mismo ocurre también con los países. Es muy difícil pensar que una dictadura, no solo la Siria, cualquier tipo de dictadura, puede mantenerse en el poder tantos años sin una base social que los termina apoyando. Al final, el caso sirio, 40 y tantos años, para poder lograrlos necesitas tener algo de soporte entre la población que también sigue combatiendo después de 3 años, casi 3 años, perdón, del lado del régimen, porque sí existe una cierta devoción. La misma relación existe hacia las religiones. Entonces, en la religión, en el Estado y a título personal, creo que todos los humanos tenemos esta doble cara en la que a veces terminamos dándonos o entregándonos, ¿no? Algo que no necesariamente es lo más positivo. ¿Qué tantas de las experiencias, los colores, los lugares has vivido? Mira, yo he vivido en Siria en distintas épocas. La primera vez que viajo a Siria tenía 17 años, fue en 1994, que aparte fue un año curioso para estar viviendo en Siria, porque fue el año en el que muere Basil al-Assad en un accidente de auto. Basil al-Assad era el hijo del viejo dictador, del padre del dictador actual, ¿no?
a quien habían encaminado toda su vida a ser el siguiente presidente. Bueno, se muere en un accidente de coche y gracias a su muerte es que traen al dictador, a Bashar al-Assad, al dictador actual, ¿no? Y es en ese momento el que yo estoy viviendo en Siria. Y eso me permite ver cómo sí existía, al menos en ese momento, esta especie de devoción a estas imágenes del Estado, un poco en la mejor tradición postsoviética que pueden tener estos países, que siempre han estado apoyados, por ejemplo, sigue apoyado ahora por Moscú, el gobierno de Assad, ¿no? Entonces, bueno, esa parte sí sale totalmente de una experiencia propia. Después de eso he seguido yendo hasta hace 4 años, más o menos, 4 años, pues, alrededor de 4 años, ¿no? He estado yendo cada 2 años, 2 años y medio, a pasar temporadas de 3 a 6 meses en el país. Al final, como el personaje, ¿no? También mi madre me había dejado una casa, también la fui a reclamar, también mi tío me la quiso robar. Esa parte sí tiene una parte, sí tiene algo autobiográfico. Pero al final, digo, no traté yo de contar en una novela las razones del conflicto sirio. Es una novela sobre la intimidad de una pareja, ¿no? Que va encontrando distintas cosas. La historia pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar, pero al final, como Siria es parte de mi mundo, la sitúo en algo, en un lugar, en un escenario donde yo tengo cosas que decir. ¿No? Ahí es cuando meto todo el mundo de la ficción. A la hora de poder hacer que el personaje principal no sea no se llame Marwan, no sea un joven que estudió cine, que regresa a Siria y demás, sino sea una chica física, la meto al mundo de la ficción. Y a partir de ahí construyo la novela. ¿Y qué tan fácil es escribir en una voz femenina, en tu caso? No, es muy chistosa la pregunta. O sea, es una pregunta que me hacen seguido como si fuera algo muy complicado, ¿no? En mi caso no fue tan complicado, ¿no? Creo que al final, si convives, o sea, con personas de otro sexo, pues bueno, terminas sabiendo algo de ellas, ¿no? Pero hay mujeres que te digan esto, no lo piensa una mujer. No, al revés, de hecho sí se la creyeron completa. ¿No? Esa parte no ha sido tan complicada. La parte que en todo caso es complicado a la hora no es ponerlo en una voz femenina, sino es en una novela de este tema, cómo no llegas al punto más burdo, ¿no? Porque al final, si estamos refiriéndonos a un conflicto que está sucediendo actualmente, aunque yo lo terminé de escribir hace un año, ¿no? Nunca pensé que iba a desarrollarse hasta este punto. Yo futureaba a la hora de escribirlo. Y parte de las cosas que hacía era basarme en hechos de la dictadura anterior, pensando que el hijo no las iba a repetir. Bueno, el hijo resultó un bruto y sí las repitió. Bueno, resultó casi más bruto que el padre. Entonces, ahí fue coincidencia. Yo no pensé que eso iba a entrar al mundo de la realidad. Yo pensaba que estaba en el mundo de la ficción. Y ahí lo complicado es cómo dibujar ese tipo de escenarios, ese tipo de acciones, cómo dibujar un escenario de guerra, cómo platicar las experiencias de un personaje torturado sin entrar a la parte ni vulgar ni fácil de escandalizar al lector. Al lector lo escandalizas muy fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos describir eso sin caer en el escándalo barato? Esa es la parte que en tu caso es complicado y es donde tienes que ponerte un poco las líneas muy, muy claras para que esa parte no tenga más peso que la historia de los personajes. Creo que al final en cualquier novela lo que te importa son los personajes. O sea, al menos yo leo novelas para saber qué le está pasando a los personajes. Todo lo que sucede alrededor serán acciones que pueden desarrollarles a uno o a otro algún tipo de reacción, ¿no? ¿Cómo hacer para que algo tan crudo como una guerra que existe en este momento, con las cifras que estamos viendo en televisión, no le gane a la historia ni de amor, ni de familia, ni de traición que encontramos en Casa Damasco? ¿Se entiende diferente la guerra que viven, la situación religiosa, geopolítica, estando allá y obviamente manteniendo la distancia de la versión que de repente nos pueden contar a través de los Estados Unidos? ¿Cómo se vive? Mira, yo creo que hay que de entrada abandonar el discurso de la versión que nos cuenta Estados Unidos. Estados Unidos está ocupado porque no tiene dinero, están en quiebra, ¿no? Estados Unidos no están ocupados en contarle al mundo una historia maquiavélica y demás. Hay que abandonar, al menos en México, ese tipo de discursos, porque no lo vamos a encontrar tampoco en Siria. ¿Y por qué no lo vamos a encontrar? Porque Siria es una dictadura de 42 años que tiene bloqueados todos los medios internacionales. Tiene una agencia nacional de noticias a partir de la que salen todas las cosas que tenemos en el mundo de manera oficial. La información que estamos teniendo sale principalmente de gente con sus telefonitos que o tuitea con muy poco acceso a internet o sube videos. Bueno, cuando tienes un video de una manifestación de 100,000 personas a la que le tiran un bombazo desde un caza ruso que compraron los sirios
ellos, de Moscú, ¿no? Ahí no se trata una versión de Estados Unidos, ahí se trata de un hecho, no estamos hablando de una opinión, ¿no? Entonces, ¿qué es la parte que podría ser distinta, ¿no? Y que trato de reflejar en Casa Damasco, que fue de hecho justo uno de los motores que a mí me llevan a escribir la historia? Es cómo lo vemos los hijos de migrantes. En mi caso, como hijo de migrante sirio, en el caso sirio, pero también tratar de darle una voz a estos primeras o segunda generación, de los cuales a veces de los que nos olvidamos a veces, ¿no? Vamos a poner otro caso. Pensamos en los migrantes mexicanos que conocemos muy bien, que viajan a Estados Unidos, cruzan el río y viven una tragedia para llegar y una tragedia doble a la hora de estar en Estados Unidos, ¿no? Esas historias las conocemos muy bien. No conocemos muy bien las historias de los hijos de estos, que ya tienen la nueva nacionalidad o que ya se hacen parte del país, y cómo ven esta dualidad de países, ¿no? Porque son de un lado y son del otro. Tienen partes de los dos, ¿no? Esa óptica es la que Wissam, el personaje principal de Casa Damasco, tiene. Es la óptica que yo tengo. La parte donde puedes ver lo distinto es como el hijo de inmigrante que sabe qué es lo que está ocurriendo ahí, que conoce los espacios, que conoce los edificios, que tiene amigos. En un punto de la novela nuestro personaje ve la guerra a través de televisión. Entonces, ¿cómo ves un conflicto de estas magnitudes con la distancia, con 9.000 kilómetros, con un océano que te separa a través de una pantalla? Es ahí donde podemos encontrar una cierta diferencia, y porque de entrada estamos teniendo en una voz muy, muy personal, no es una cuestión de medios, no es una cuestión de una nota periodística, ¿no? Los primeros 6 meses del conflicto, éramos pocos los que, bueno, seguimos siendo pocos los que conocemos el asunto de lo que está ocurriendo en Siria. Entonces yo daba entrevistas, ¿no? Los Assad son tal, llevan tanto tiempo, son así de animales, son unos brutos, qué sé yo, ¿no? Bueno, a los 6 meses del conflicto, Damasco estaba muy alejado de los levantamientos que sucedían sobre todo en las provincias, ¿no? Estaba viendo yo en mi casa la televisión y veo el primer coche bomba que estalla en el centro de Damasco, con el que la ciudad, la capital, se mete a los levantamientos, y descubro que ese coche estalla en un estacionamiento que tiene la pared trasera un edificio, y ese edificio lo reconozco, porque es el edificio donde vivieron mis abuelos, donde se crió mi madre, donde se criaron mis tíos, donde yo he vivido en distintas épocas. Entonces ya no podía hablar del conflicto sirio de la misma forma, porque la guerra literalmente había llegado a la casa, las esquirlas estaban en las puertas de mi abuela, ¿no? Entonces logramos tener la visión del conflicto sirio a través de una voz muy, muy personal, a través de la intimidad del personaje. Ahí está la voz distinta, no se trata de los gringos, se trata del personaje que lo ve en carne y hueso, primero estando en el lugar y después a la distancia. ¿Y qué lugar ocupa Siria en este momento en el mundo? O sea, viéndolo desde acá, desde tu óptica. Siria ha ocupado desde hace muchísimo tiempo exactamente el mismo punto, ¿no? Es el punto de equilibrio entre los dos hemisferios. Al final es la salida, es el final del Mediterráneo, ¿no? Es la entrada a Europa. Estás a unos kilómetros de la parte conflictiva de Asia, estás a unos kilómetros también de los rusos, estás a unos kilómetros de Europa, tiene frontera con Turquía, que termina siendo parte de Europa, ¿no? Estás a unos kilómetros de África. Al final es la cuna de las civilizaciones, por una razón sobre todo geográfica, ¿no? Está en el centro de todo. Ahora, el conflicto sirio, ¿qué es lo que tiene en este momento? Es la guerra donde todos los países del globo están jugando y nadie quiere meterse las manos. Están metidos los rusos, están metidos los chinos, los iraníes, Estados Unidos, Europa, los venezolanos dando petróleo. Entonces, cuando ves todas las flechitas que convergen en Siria, tienes metido absolutamente a todo el planeta en una guerra donde nadie quiere ensuciarse. Y estas fotografías turísticas que le pudieras dar a la gente para decirle, o sea, también tiene una parte cultural, histórica, religiosa, de colorido, ¿no? De la parte bonita, pues. Claro, bueno, la parte bonita se la acabaron, ¿no? En Casa Damasco tienes en algún momento un recorrido hacia los lugares, sobre todo a partir de la nostalgia. Damasco es la ciudad-estado más vieja del mundo. Estamos hablando de muchos miles de años, ¿no? La ciudad más vieja del mundo también está en Siria, ¿no? Es un lugar que se llama Ebla, cerca de la frontera con Turquía. Son más miles de años. En Siria convergen, estuvieron los romanos, estuvieron los griegos, estuvieron los bizantinos, estuvieron los mongoles, estuvo absolutamente todo el mundo. Es la cuna de toda la civilización, no solo occidental, ¿no? Tienes una gran mezquita en la que ves una estrella de David, al lado hay una cruz y una media luna, la media luna de los musulmanes. Está todo en ese lugar, ¿no? Tienes unas ruinas gigantescas de una ciudad romana que era parte de la ruta de la seda.
Y al final un poco lo que nuestro personaje hace es encontrarse con estas postales que recuerdan la historia de todo el globo y al final se están destruyendo a causa de un conflicto y de un tipo bastante animal que es un dictador. Esto es Casa Damasco, pero Marwan nos va a seguir platicando acerca de su propia historia. No le cambie, ya volvemos. Tu siguiente libro es de... Hay dos opciones. Las dos novelas, una ya está entregada, la otra la estoy corrigiendo. Tendré que platicar con la editorial a principios de año para ver cuál de las dos tomamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el autor de Casa Damasco, Marwan Soto Antaki. ¿Cómo es crecer en la familia Antaki? De entrada, creces es fácil porque es una familia muy pequeña, ¿no? O sea, Bueno, por ese lado sí. me ahorré las cenas navideñas que en México se tienen con 50 personas, tíos, primos y demás, ¿no? Mi madre llega a México y Ikram Antaki llega a México en 75, yo nazco en 76. Fue bastante rápida y después mi madre muere hace 13 años, ¿no? Yo salgo de mi casa, dejo de vivir con mi madre a los 17. ¿No? ¿Por? Porque era insoportable. ¿Tú ¿no? o ella? No, yo. Me lleva, o sea, al final con mi madre siempre competí mucho, ¿no? A los 17 años yo me voy a vivir a Siria. De regreso de Siria, ya no podía llegar a casa de los padres. Si hay una costumbre en México de que uno se va y regresa a casa de los padres, no, yo me voy a casa de mis padres y me voy definitivamente. Allá en Siria, ¿con quién llegaste? Con mi tía, ¿no? Y después solo, un ratote. Ajá. Empiezo a vivir solo yo desde los 17 años. Obviamente, la relación en la casa hacia los libros es de una forma natural, ¿no? O sea, la casa, tabique por tabique, se pagó a través de los libros. Los regalos de Navidad siempre fueron libros. En las paredes no hay cuadros porque están llenas de libreros, no hay espacio para poner cuadros, ¿no? Entonces la relación con los libros es muy natural. Todo el tiempo siempre se ha tratado de libros, cualquier conversación en la casa, ¿no? ¿De niño también te gustaba más leer o escribir o el rollo del cine o qué? De niño era leer, ¿no? Yo aprendo a leer con Asterix, ¿no? Sí, seguramente vas a tener algún escritor pretencioso que diga que yo lo primero que leí fue Pablo Neruda. Y no, yo leí con Asterix, lo primero que leí en mi vida fue Asterix. Y sigo leyendo Asterix, aunque me lo sepa de memoria, ¿no? Yo quería contar historias, ¿no? Estaba seguro que lo que quería hacer de mi vida era contar historias. Pero al tener una relación muy competitiva con mi madre, tenía que contar historias en un terreno donde no existiera ese tipo de confrontación. Entonces, desde segundo de secundaria, yo ya sé que quiero estudiar cine. Después de preparatoria... ¿Cómo supiste así de lo mío es el cine? O sea, el cine y no a lo mejor ser músico u otra... Porque quería contar historias. Obviamente existe una narrativa a través de la música, existe una narrativa a través de la pintura, ¿no? Pero al final no es una narrativa tan extensa. No puedo contar una historia de 200 páginas, ¿no? A menos que tenga la plataforma. La plataforma la puedes encontrar o en la literatura o la puedes encontrar en el cine, ¿no? Al final también parto de una generación que tiene un cierto compromiso audiovisual que lo hacía fácil encontrar como plataforma, ¿no? Entro a estudiar cine, dedico mi vida al cine, como la mayoría de los que estudiamos cine en este país, combinamos el cine con la producción de publicidad. A los 10 años de la muerte de Ikram se publica una antología de su obra, donde yo decido prologarla, ¿no? Y es un santo paquetote decidir prologar una antología y sobre todo de tus padres, ¿no? Ahora, resulta que cuando escribes un prólogo y eres el que va a mover el libro, tienes que entrar a cosas como estas, a promoción, a entrevistas, a cosas de este estilo, ¿no? Y yo, si a mí me hubieran dicho eso cuando escribí el prólogo, posiblemente nunca lo hubiera escrito, ¿no? Por suerte, en una de esas entrevistas, en un programa rarísimo, donde estábamos para hablar sobre el futuro de la literatura mexicana, creo, una cosa del estilo. Había, creo que un dentista, una cantante de ópera, yo, ¿no? Y otro escritor joven, ¿no? Que estábamos aparte medio los dos, como decimos, ¿qué demonios hacemos aquí? ¿No? Estábamos en un escenario muy extraño, terminando ese programa.
comemos a los días de eso y empiezo a platicarle de una historia que yo quería escribir para cortometraje. Porque mi única manera, mi manera natural para poder contar historias era a través del cine, ¿no? Ajá. Me animo a escribirla, empiezo a escribirla y van 10 páginas, 20 páginas, ¿no? Y en unos meses llevaba 200 y cacho. Ya no era un cortometraje, ¿no? Ya tampoco era un largo, ¿no? Se transforma en una novela, que no es Casa Damasco. Es una novela que yo empiezo a mover en editoriales. Los tiempos son muy largos, los tiempos editoriales, de que terminas de escribir a que consigues quien te publica, más como hijo de autor. Cuando eres hijo de escritor, no es cierto que te va a hacer la vida fácil. Es 25 veces más complicado conseguir quien te publique, ¿no? Bueno, pasó tanto tiempo que dio chance de que Siria entrara en una guerra civil, de que mataran para esa época 30.000 muertos, ¿no? De que una población quisiera derrocar a un dictador. Y a mí me dio tiempo para escribir Casa Damasco un poco en reacción a estas cosas que te estaba contando hace un rato, ¿no? A diciembre de año pasado llego con la editorial que ya teníamos que empezar a trabajar en la otra novela y les digo, bueno, ¿por qué no leen esta? Y si les gusta y me quieren ahorrar el terapeuta, ¿no? Tratemos de publicar Casa Damasco. Tratemos de publicar Casa Damasco. Y así es como sale Casa Damasco. Oye, y por ejemplo, aquí tengo como productor en Adiós para siempre. Sí, mira, un poco lo que he hecho en cine es... Cine, me he dedicado más a la producción y elegantemente le dicen cine publicitario, que son comerciales, ¿no? Ahí me he dedicado a dirigir, ¿no? Ajá. Ahora, al final, o sea, trabajar en cine siempre tiene un asunto de complicación, ¿no? Afortunadamente en mi caso no he tenido como principal bronca lo que te dice casi todo el mundo es que hay que conseguir fondos, tenemos que ver quién le pone, hacer cine es muy caro y estás... No. El cine es un trabajo de consenso. Es un trabajo donde tienes que ponerte de acuerdo con un montón de personas. Una película no es del director. Los ingleses dicen que es del guionista, tampoco es del guionista. Se acerca un poco más, pero tampoco es de él. Una película es un trabajo de 50 personas, todas dedicadas a un mismo fin, ¿no? La película no es del director, ni del productor, ni del guionista. Es de 50 tipos, fotógrafos, sonidistas, 15 actores, 30 extras. De todos ellos es la película. Y el director o el productor es una especie de director de orquesta, ¿no? Tienes que orquestar a toda esta gente. Ahora, en la literatura yo descubrí que eso no lo tengo que hacer. Y encuentro ahora, a través de contar historias, o sea, en esta novela, en una que sale el próximo año, una manera mucho más amable para mí de poder contar esto que quería desde que era chico, que era contar historias. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? En Mantra, como productor adjunto, Sentido Sin, como asistente del director, Pachito Rex, ¿no? También. ¿Algo? ¿Alguna buena vivencia? Mira, o sea, buenas vivencias encuentras muchas, y en el cine y en los comerciales terminas encontrando una gran escuela, ¿no? Las anécdotas que encuentras en rodajes son anécdotas de autoconsumo, donde todo el mundo se conoce. Al final es una comunidad realmente pequeña, entonces los chistes solamente los entiende la propia comunidad. Para el resto de la gente es algo aburridísimo. Cuando alguien te dice, oye, me encantaría ir al rodaje, tal cosa, pero ¿para qué quieres hacer eso? No hay nada más aburrido para un externo que un rodaje, ¿no? Es aburridísimo. Y pasa lo mismo con la televisión. Si tuviéramos a alguien que nunca hubiera estado en un set aquí al lado de nosotros viendo, decir, pero estos están aburridos, los únicos que se están divirtiendo son esos dos, todos los demás tienen una cara de ya que acabe, ¿no? ¿No? Ahora, lo que tiene es una gran escuela. Creo que hay pocas cosas, pocos trabajos que te exigen tanta disciplina como la producción fílmica, hablemos de comerciales, o sea, cualquier cosa. Un rodaje te exige un nivel de disciplina espantoso, ¿no? Es esa parte de una jerarquía casi militar, lo cual cuando puedes aplicar ese tipo de disciplina en otro tipo de actividades, como escribir, se hace una maravilla. ¿No? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, no soy de los que dicen, escribo cuando me llega la inspiración, ¿no? Sí, pues yo creo que, o menos que uno sea muy inspirado, va a escribir muy poco, ¿no? Yo creo que al final, si quieres tomar las cosas en serio, es un asunto de constancia. Entonces, gracias a la escuela de la producción, es que yo puedo llegar todos los días sin importar la hora, sin importar si me fui de fiesta, ya veré cómo yo arreglo mis horarios y cómo convenzo a mis perros de no salir muy tarde,
¿no? A poder trabajar 3 a 5 horas diarias escribiendo, corrigiendo cualquier cosa relacionada con los textos que estoy queriendo trabajar. ¿Hubo algún momento en el que tu mamá literal te tomara la manita para enseñarte a escribir una letra, a escribir un libro, a hacer algo? Sería fantástico cada vez que uno piensa en hijos de músicos, de cineastas, de tal, encontrar esas anécdotas que aparte narrativamente, más allá de que son muy cursis, a todo el mundo nos encantarían, ¿no? No las, es como los apodos, es como las historias de los apodos, ¿no? Todos tenemos algún amigo que tiene un apodo increíble y cuando le preguntas de dónde vino su apodo, te das cuenta, pero qué historia más aburrido. A mí nada, yo busqué toda mi vida tener un apodo y nunca tuve un apodo. ¿Cómo te gustaría que te apodaran? No tengo idea, digo, los apodos se los ponen a uno, pero nunca me pusieron un apodo, ¿no? En algún momento quise, sí, en algún momento quería que me llamaran el gordo Antaki, pero no era tan gordo y mi primer apellido es Soto, entonces no hubiera cabido nunca, ¿no? No, mi contacto con los libros sale, como te decía primero, porque todo el tiempo estaba rodeado con libros, ¿no? Mi contacto con el empezar a escribir no parte por mi madre murió hace 13 años, ¿no? Y yo empecé a escribir libros hace 2 años, 3 años. No, viene por una cuestión mucho más íntima, es por las ganas de contar una historia y de no querer, en mi caso, negociar con absolutamente nadie, que no sea el lector. Al final, solamente tengo que pensar en el lector para poder contar una historia. En cine tienes que pensar no solo en tu audiencia, no solo en tu público, sino en estas 49, 50 personas que te contaba hace un rato, ¿no? Entonces surge eso, surge de un egoísmo que cuando lo descubres encuentras que es riquísimo. Vamos a la sección de los 7 pecados. Qué terror. Cálmate, después de lo que has vivido. 7 es que soy demasiado pecados. ateo como para andar hablando de mis pecados, pero bueno. Tú venga. diviértete. Si no los cometes, por lo menos te diviertes. Gula. Sushi. Lujuria. ¿A qué hora pasa este programa? Pereza. Poca. Soberbia. Muchísima. Avaricia. Estaría increíble tener gente que no te diga lo que siente, pero sí, soberbia sí, a veces. Avaricia, poca. Envidia. No, nunca. Ira. Muchísima. Tu siguiente libro es de. Hay 2 opciones. Las 2 novelas, una ya está entregada, la otra la estoy corrigiendo. Tendré que platicar con la editorial a principios de año para ver cuál de las 2 tomamos. Una es sobre la pertenencia, a través de una pareja que pasa la mitad de su vida buscando al final del siglo XX una revolución que nunca llega, y cuando se cae el muro de Berlín su vida empieza a perder sentido. Y la otra sobre el último verdugo francés. Francia decreta la abolición de la pena de muerte en 1981. El último ejecutado fue en 1977 y había un tipo que tenía derecho a jalar el seguro de la guillotina. Ay, hijo. Maruán, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla.